alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Álvaro. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Está vivo. Mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Fermel Monroy? Una explosión de victoria. Estamos declarándolo, hay mucha forma. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa
Bienvenidos a este servicio dominical. Estamos muy contentos que nos hayas dejado entrar en tu hogar, porque somos la iglesia La Roca, la iglesia que está ahí contigo en tu hogar. Y gracias por conectarte si recién estás conectándote a este canal de YouTube o estás viendo en Facebook Live. Así que te invito a que en esta tarde disfrutes, abras tu corazón y nos gocemos juntos en la palabra de Dios. Pero ¿qué te parece si antes no oramos? Y así que inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí en cualquier parte del mundo donde te encuentres en cualquier momento, y oremos. Señor, te damos gracias en este maravilloso día, Dios, que traes tu palabra, de que, Señor, nos fortalece y nos ayuda a entender el propósito divino que tú tienes para nuestras vidas. Porque nos ayuda a entender que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios con propósitos para nosotros, y Dios, porque también nos has dado este entendimiento y sabiduría para poder caminar en este peregrinaje, en este mundo. Gracias porque tu palabra nos ayuda a crecer y, Padre, nos da confianza y fe. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Así que bienvenidos y vamos a comenzar hoy día diciendo que no hay Semana Santa si es que primero no hay una vida santa. Y ese ha sido el tema de estos domingos y ya nos acercamos, estamos a pocos días de recordar ese Viernes Santo, ¿no es cierto? Y el Domingo de Resurrección, el Domingo de Ramos, donde podemos ver, ¿no es cierto?, la maravillosa mano de Dios y recordar una vez más el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que si estás hoy día conectado con nosotros, vamos a pedir al Señor y a través de la oración y a través de la palabra que nuestro corazón se conecte con el Señor. Y quisiera invitarte que vayas al libro de Lucas y vamos a ir al capítulo número 22, el Evangelio según San Lucas, donde estamos teniendo un estudio. Y el estudio es un tema importantísimo. ¿Qué pasa cuando nosotros fallamos al Señor? Y es aquí que vamos a analizar la vida de uno de los discípulos de Jesús, y es Pedro. Y vamos a ver cómo prevenir este tipo de cosas cuando el Señor en su palabra nos enseña que hay poderes malignos, ¿no es cierto?, que quieren separarnos del Señor, que quieren alejarnos del camino verdadero. Así que te invito a que abras tu Biblia, vamos a ir a Lucas capítulo 22 y vamos a ir a la negación de Pedro. Dice el versículo 31 así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, o sea Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta es la palabra del Señor, hermanos, una palabra poderosa, y vamos a ir analizando lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir. Podemos decir que la vida de Pedro ha sido una vida en la cual usted se ha identificado y yo también me he identificado. Grandes historias que nos narra la palabra del Señor acerca del entusiasmo o de la fe de Pedro, ese Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo fue el encargado de abrir los ojos en ese momento de Pedro y reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. También lo vemos a Pedro, ¿no es cierto?, tratando de ir a ver a Jesús, de alcanzar a Jesús a través de las aguas. Es decir, Pedro siempre ha sido ese impulsivo, esa persona que busca con confianza al Señor, que desea saber más, que camina una milla extra para alcanzar un momento espiritual en su vida. Pero aquí vemos una historia
quizás un poco diferente, y vamos a verla con un ángulo diferente, la historia de Pedro, pero que también nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, y reconocer los ataques que tenemos en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, esa oposición en las cosas que queremos alcanzar espiritualmente. También nos enseña esta palabra a recuperarnos de los ataques, así también como fortalecer a otros que están siendo atacados por el enemigo. ¿Escuchó? Entonces, reconocer y oponerse a los ataques, recuperarse cuando somos atacados y fortalecer a otros para que resistan esos ataques. Entonces, Jesús en su ministerio preparó a sus discípulos. Si usted ha leído la palabra de Dios en los evangelios, o si no, le recomiendo que lo lea para que entienda cómo hombres imperfectos vinieron a ser el instrumento de un Dios perfecto. Y es que nosotros realmente no somos merecedores de la gracia de Dios, pero es que ahí viene la gracia de Dios que nos inunda a nosotros. Y por eso Jesús los preparó. Y en primer lugar, Jesús cuando le está hablando a Pedro, está hablándole a sus discípulos. Pedro es como el líder que llevaba el grupo, ¿no es cierto?, los más cercanos a Jesucristo. Pero en la palabra de Dios, si analizamos detenidamente, Jesús le anuncia a Pedro la negación. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que Pedro era un hombre atrevido, Pedro era un hombre que se dejaba guiar quizás por sus pasiones, por sus deseos, pero vamos a analizar poco a poco lo que realmente Jesús nos está tratando de decir a través de estos pasajes. Versículo 31, Lucas 22 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces aquí Jesucristo nos da la advertencia. En primer lugar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que vivir bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos advierte de peligros para nosotros los hijos de Dios. Y uno de los peligros más terribles que tenemos es el enemigo nuestro, el enemigo de Dios, que es Satanás. Jesucristo le está diciendo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido. Entonces este versículo es muy interesante porque revelan tres cosas singulares acerca de este ataque, porque Satanás quiere zarandear al creyente. Entonces, en primer lugar, la palabra os, cuando dice ahí la palabra del Señor, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. La palabra os es un plural, o sea que no solamente está diciendo Pedro específicamente, pero también la palabra le está diciendo a los demás. No solamente a Pedro, usted crea que le pasaron estas cosas, sino que nuestra vida está siendo constantemente bombardeada por los ataques de Satanás. Ahora, no es solo un ataque. Muchas personas que venimos al cristianismo y nos encontramos y mucha gente piensa que venir al cristianismo es decir, bueno, ya no tengo más problemas. Ya, pastor, usted ya ha predicado y ha entendido que ya no va a haber problemas, ni preocuparme por las decisiones, ni nada de eso. No. El evangelio significa venir a Dios, reconocer la obra de Jesús en la cruz para salvación de nuestras vidas. Pero eso no significa que mientras que estemos en este mundo dejaremos de tener problemas. Hay muchas religiones que te dicen, no, para de sufrir, nadie va a sufrir ya, no, tus problemas van a eliminarse. Nosotros, los cristianos, tenemos algo particular que Dios sí nos promete. Él nos promete que su Espíritu va a estar con nosotros y que ese Espíritu que ha vencido al mundo a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es el que nos ha dado la victoria. Es decir, aunque tú tengas problemas, tú los vas a afrontar como un valiente. Diga amén a esa promesa del Señor. Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él está, el Espíritu Santo vive en ti. Tú eres la casa espiritual del Señor. Y eso significa que Dios nunca te va a abandonar. Nunca te dejará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Así que no le tengas miedo a los problemas, no les tengas miedo a los ataques. Ten miedo a no estar con el Señor.
Así como Moisés decía, yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo. Si tú estás pasando por una adversidad en este momento, si esta pandemia te ha traído cosas negativas a tu vida, te quiero decir que el Señor está ahí, está llamando a tu puerta, está tocando a tu corazón para que le dejes entrar. ¿Por qué? Porque Él quiere estar contigo. Y eso significa que vas a atravesar las aguas, vas a cruzar los ríos sin mojarte, tu pie no va a tropezar. Dios te va a salvar de cualquier situación. Sea la situación más oscura, etcétera. Entonces, es interesante que en este versículo aparece esa palabra, que es plural. También aparece esta otra palabra. Dice que Satanás te ha pedido. Esa palabra pedido en el griego es exeitesato. Y Jesús menciona a Satanás pidiendo algo. Esto demuestra dos cosas. Que en primer lugar, que Satanás puede pedirle a Dios. Es decir, Satanás puede hacerte daño, Satanás puede formar un ataque sobre cualquier situación, cualquier problema, solamente para hacerte desviar del camino. Pero también nos recuerda algo importante. Por ejemplo, Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, también Satanás le pide permiso a Dios. Y es un patrón, no solamente de que Satanás tiene el poder, ¿no es cierto?, para hacerte tropezar, para tentarte, pero aún mucho más nos demuestra que Satanás no es todopoderoso. Él tiene poder, pero Dios sí es todopoderoso, tanto así que Satanás, escucha, tiene que pedirle permiso a Dios. Eso nos hace confiar más en Dios, de su poder, porque Él es todopoderoso. Entonces, vemos nosotros que Satanás nos tienta, pero nosotros sabemos y nos da alegría de saber que tenemos un Dios que es todopoderoso. Isaías 45, del 7 al 9, en resumen dice, yo soy el Señor que hace todo esto. Si quiere venir a su Biblia y buscar, que es algo interesante. Y usted tiene que saber estas cosas, porque en esa sabiduría del Señor es que podemos saber dónde estamos parados. A lo mejor usted viene aquí al cristianismo, ¿no es cierto?, por alguna razón emocional, pero yo le quiero dar bases bíblicas para que usted tenga un cimiento fuerte en su vida cristiana. Dice el capítulo 45 de Isaías, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios así, escuche. Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Es decir, Dios permite ciertas cosas y a lo mejor eso va a ser un trago muy difícil de tomar para usted en este momento. Dios permite la adversidad. A lo mejor usted ha escuchado, no, Dios es un Dios de amor, Dios no va a hacer daño, Dios siempre va, es Satanás el que... No, dice la palabra de Dios que Él crea la adversidad. Y esa palabra adversidad significa algo contrario, ¿no es cierto?, a lo bueno, contrario a las cosas que tienen que seguir su curso. Nos demuestra esto que Dios también crea eso, no porque Él sea malo, sino porque Él tiene un plan. Si no hubiera habido la maldad del hombre, no hubiera habido la maravillosa cruz del Calvario. Yo siempre digo, cuando la luz es más, la oscuridad es más densa, la luz brilla más. Y Dios no hubiera podido tener un plan de salvación si es que no hubiera perdición. Y eso nos alegra a nosotros los cristianos porque podemos ver ese microscopio con un lente más amplio. Y podemos decir nosotros que a través de las Escrituras nos damos cuenta cómo Dios es un Dios soberano. Es un Dios omnipotente, es un Dios que tiene el control absoluto inclusive sobre la maldad. Y que Él permita la maldad no es otra cosa que parte del plan de Dios. A algunas personas les suena chocante, pero nosotros sabemos que Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, Satanás no puede tocar un cabello tuyo si es que no le pide permiso al Señor. Satanás no puede tocar a tu familia si es que va donde Dios y le dice, puedo tocar a la familia de ellos. Y Dios permite, ¿sabes por qué? No porque sea un Dios malo, sino porque Él quiere sacar lo bueno de ti.
Y es que nosotros tenemos una olla donde hacemos la comida, ¿no es cierto? A veces tenemos que ir a la iglesia, tenemos cosas que hacer y tenemos una olla que se llama slow cooker. Y esa olla lo que hace es, contiene el calor tanto tiempo, pero cuando nosotros llegamos a la casa y ponemos ahí las cosas antes de irnos y se cocina por mucho tiempo, cuando venimos a la casa y probamos la carne, que estaba dura, que estaba así, pero que no se podía ni cortar, y podemos probarla y es un roast beef. Es una carne tan tierna y tan amable y tan dulce y tan buena que nos deleitamos comiendo cuando cocinamos en el slow cooker. Asimismo, Dios permite que pasen presiones y que pasen tiempos de adversidad en tu vida, no porque Él quiera eliminarte, sino porque Él quiere sacar lo bueno de ti. Y es que el oro no se pasa por fuego para hacerlo peor, al contrario, es para sacarle las impurezas que tiene. Otra palabra que está en este versículo es la palabra zarandear. Zarandear es una palabra que se usaba cuando se quería separar el trigo, o sea, la semilla de la hoja. Entonces se lo usaba estas como cernideras, y eso significa para cernir y para separar. Entonces, cuando usa Jesucristo esta palabra zarandear, es porque permite, ¿no es cierto?, que el diablo, en primer lugar, te sacuda. Pero en segundo lugar, va a separar algo. Entonces va a separar a aquellos que realmente tienen fe y a pesar de las adversidades, siguen en pie. De aquellos que cuando vienen al cristianismo solo es por conveniencia. Y cuando van las cosas mal, o hay una adversidad, o Dios te quiere probar, ¿no es cierto? Ya tú te desmoronas, te caes, te desanimas. Ay, ¿para qué voy a la iglesia, pastor, si me pasa todo esto? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué? Y por eso estamos estudiando esta parte de la Escritura, para que podamos entender las advertencias y podamos recuperarnos y podamos tener una respuesta ante los ataques de Satanás. Pero en primer lugar, la advertencia es esa. La advertencia es que van a haber ataques. La advertencia, ¿no es cierto?, es que Satanás puede preguntarle a Dios y atacarte. Y también es que Satanás te puede sacudir tan fuerte, porque hay que separar a aquellos que dicen que creen en Dios de aquellos que verdaderamente creen en la obra del Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar a nosotros que no nos ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana. Es decir, Dios no te va a no va a permitir algo que tú no puedas resistir, en otras palabras. Es como cuando yo comencé, a alzar pesas. Ahora usted me ve y pero cuando yo empecé a levantar pesas, ¿no es cierto? Hubo unas pesas que me regalaron, unos dumbbells que se llaman en inglés, y donde tú puedes poner, puedes graduarlo de 5 libras a 100 libras. Entonces yo al principio comencé, ¿no es cierto? Yo dije, voy a sacar músculo aquí, puse de plano ya, yo quise ponerlo como a 80 libras y tratar de levantar los dumbbells, las dos al mismo tiempo. Y no pude. Entonces comprobé que no puedo yo levantar más de lo que realmente podía. Así que agarré y comencé con las de 20, y después con las de 30, y después con las de 40, y llegué hasta las 50, en cada mano 100 libras levantando. Y yo ya sé que ese es mi límite. Si hago 60 o 70, pueda que me dañe un músculo o pueda que me dañe la espalda. Lo que le quiero decir es esto: Dios sabe el límite que tú tienes en tu carne. Y no te va a poner otra cosa que sea sobrehumana, sino que la tentación que va a Dios, a lo mejor Satanás a hacerte a ti, Dios va a permitir esa adversidad, es porque sabe que tú la puedes soportar. Quizás no en tu carne, en tu espíritu. Tu carne te va a pedir una cosa, pero tienes que confiar en el Espíritu Santo. Tienes que confiar en tu fe, en la fe que has depositado en el Señor Jesús. Y cuando el Señor estaba diciéndole a Pedro, ¿no es cierto?, que le iba a negar y que iba a ser un ataque de Satanás. Le estaba diciendo, Pedro, esto va a ser un ataque de Satanás. Y voy a rogar por ti, y voy a pedir por ti, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Entonces, eso nos lleva a una segunda cosa. No solamente que nosotros
a nosotros Jesús nos da una advertencia, nos da siempre en su palabra advertencia, es decir, una forma de ver la vida, una forma de vivirla que agrade al Señor. Eso nos advierte el Señor. Si no sigues esto, bueno, te va a pasar esto. Si no vives una vida santa, vas a caer en pasiones. Si no vives una vida recordando la palabra de Dios y estudiándola y leyéndola y teniendo momentos y saber que Dios siempre está a tu lado y a cada momento, en cada lugar, donde quiera que vayas, recordar que Dios está contigo. Si no hay esa advertencia, nosotros estaríamos perdidos, pero la palabra de Dios nos dice eso. Pero también hay una respuesta para el ataque de Satanás y Jesucristo le dice a Pedro que Satanás lo iba a zarandear como a trigo. Pero también le dijo algo interesante. Dice, pero yo he rogado por ti. Y eso, Jesús quiso que Pedro supiera tres cosas. La primera es que Jesús intercede. No importa la adversidad en la que tú te encuentres, no importa el tamaño del problema que hayas metido la pata grandota que tienes. Tienes que saber que si tú eres un hijo de Dios, Jesús está intercediendo. Él es nuestro intercesor. Cualquier cosa que pase en tu vida, tienes que entender que Jesús es nuestro intercesor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Él es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, dice que si pecamos, tenemos un abogado. Y ese es Jesucristo. Un abogado defensor ante los ataques de Satanás. Él está en comunión con el Padre, Él está intercediendo por nosotros y Él es nuestro abogado. ¿Para qué? Él intercede para que nuestra fe no falte. Fíjese que dice aquí que la fe, no oró Jesucristo para que la fe no falle. Y hay una gran diferencia porque nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, pecamos. Y el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Nosotros pecamos. Ahora, no somos pecadores. No practicamos el pecado porque nos gusta y decimos, bueno, no me importa lo que diga Dios, yo me salgo con la mía, voy a pecar, de igual soy un hijo de Dios. No existe tal cosa. Nosotros pecamos por esta naturaleza que tenemos pecaminosa en nuestra carne. Nos lleva a eso a través de las tentaciones y a través de los ataques. Sin embargo, Jesús no oró para que la fe no falle, Jesús oró para que no falte la fe. Porque a través inclusive de las caídas, tu fe puede aumentar. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? Incluso cuando tú fallas, tu fe puede aumentar. Ahora, no es una apología para que tú vayas y peques y digas, bueno, voy a pecar para que mi fe se incremente más. Tu fe se va a incrementar mucho más cuando resistes los ataques de Satanás. Pero si has caído, ¿no es cierto? Si has caído, Dios te dice en primer lugar que Él intercede por ti ante el Señor. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. También el creyente debe entender lo que pasa cuando caes. Tienes que volver a Dios. Cuando el creyente cae, después de haber caído, el creyente debe volver a Dios. El creyente debe volver a Dios. Ahora, esto lo entiendes mejor cuando escuchas la historia completa de Pedro. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 22 y yo te voy a leer un momento más, ¿no es cierto?, esta respuesta ante el ataque de Satanás. Y vamos a leer lo que Lucas 22, versículo del 54 en adelante dice. Y dice así, escucha. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Interesante, aquí continúa la historia cuando Pedro niega a Jesús. Dice que le llevaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para juzgarlo. Jesucristo tuvo 6 juicios, 3 por los sacerdotes, ¿no es cierto?, judíos, y 3 juicios civiles. Pero dice que Pedro le seguía de lejos. Hay muchos cristianos, ¿no es cierto?, que siguen a Jesús de lejos. Jesús oró por Pedro, pero entendemos nosotros que hay muchas personas que siguen a Jesús no de cerca y no se quieren acercar. ¿Sabe por qué? Por el pecado que tienen. No se acercan
por muchas razones en su vida, así que le siguen de lejos, así como Pedro. Pedro, aquel valiente, aquel decía en el versículo 33 del capítulo 22, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese Pedro, a lo mejor los otros discípulos decían, bravo Pedro, bravo, ese es mi Pedro, Pedro. Y hay una diferencia que la vamos a entender en el tercer punto, pero ¿no es cierto? Ante la respuesta del ataque de Satanás y cuando caemos, muchas personas caen porque siguen a Jesús de lejos. Dice la palabra de Dios en el versículo 55 de Lucas 22, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro no solamente se sentaba con Jesús y los apóstoles, no solamente que Pedro defendía, pero Pedro en este momento de su vida, en este ataque de Satanás, en esta zarandeada que le iba a dar Satanás a Pedro, se sentó con los enemigos de Jesús. Aquellos que decían, ¿tú le conoces? Yo lo he visto. Él estaba con él estaba con los discípulos. Dice el versículo 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó. Pedro negó al Señor. Pedro negó y asimismo, ante los ataques de Satanás, tú vas a negar a Jesús. Si caes ante la trampa de Satanás, vas a negar al Señor que te rescató. Ay, pastor, pero usted no sabe la presión de mi familia que dice que yo me he vuelto un loco, aleluya, que soy un fanático. Yo les he dicho, bueno, sí, soy fanático, pero comprendan que me gusta ir a la iglesia porque el pastor Pire cuenta buenos chistes. Pero lo niegas. Niegas al Señor que te rescató, al Señor que murió en la cruz. Fue un precio de sangre. Estás pisoteando la sangre con que el Señor te rescató, la que vertió hasta la última gota en la cruz del Calvario. Entonces vemos nosotros aquí que Pedro no solamente seguía de lejos ya a Jesús, sino que Pedro también lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Qué triste. Jesús le había dado esta profecía, le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. En otro evangelio dice, ¿no es cierto?, que el gallo cantó 2 veces. Pero yo no me puedo imaginar cómo Jesucristo, estando en la agonía, estando ahí, a lo mejor en el piso, tirado, con sangre, agotado, agobiado, Jesucristo ahí todo bofeteado, escupido, lacerado. Y con todo eso el Señor, en ese momento, dice la palabra de Dios, que el Señor miró a Pedro. No hay nada más hermoso que saber, ¿no es cierto?, que aunque fallamos, Jesucristo te está mirando siempre. Puede ser en los momentos más tristes, puede ser en los momentos más difíciles. Ten por seguro que el Señor Jesús siempre está con su mirada ahí para ti. Pedro cayó tan bajo, ese hombre que le había dicho, no Señor, si también yo estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Pedro que quería morir por Jesús. ¿Por qué? Bueno, vamos a decir las razones después. Pero ese Pedro en este momento, el Señor levanta su mirada y lo ve a Pedro. Y fue una mirada de amor, no de odio, no de venganza. Miró a Pedro y cada vez que el Señor con su mirada, es decir, con su palabra, te habla a tu corazón en estos tiempos, nosotros somos confrontados. Y puedes tener la opción 1 o la opción 2. Es decir, la opción 1 es decir, a mí me vale 3 cuernos lo que diga el Señor con su mirada o con lo que la palabra de Dios me diga. O tienes la opción 2. Mira lo que dice la opción 2, que es lo que hizo Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, dice la Biblia, lloró, en el versículo 62 de Lucas 22, lloró amargamente. Hermano, el corazón de una persona cristiana cuando falla, tiene que estar de esa forma.
Cuando Jesús nos habla, Jesús nos mira, Jesús se revela a sí mismo a través de su palabra. Hay un sentir en nuestro corazón que es de totalmente, de estar deshechos de nosotros mismos, es decir, de rendirnos ante Dios y decir: Dios, te he fallado, cuánto me duele, de llorar amargamente como hizo Pedro. Yo no me puedo imaginar el dolor tan grande al maestro después de haberle dicho que él iba a morir, iba a la cárcel por Jesucristo, y lo que le hizo, sentarse y estar en medio de los que odiaban a Jesús, los que los acusaban, y lo acusaron a Pedro, y él negó al Señor, al que le rescató, al que estuvo, al que le calmó la tempestad en su vida, al que lo rescató de estar hundiéndose. Pero ¿sabe qué? Muchas personas están así. Muchas personas siguen a Cristo de lejos, muchas personas se sientan con los que niegan a Jesucristo. Ahí van donde la comadrita, ahí van donde... Y una persona le está hablando mal de la iglesia de Cristo, y la persona dice: sí, yo voy a esa iglesia. Sí. Yo tengo muchísimos ejemplos de cómo las personas hablan mal del pastor, hablan mal de la iglesia, hablan mal del hermano, de la hermana, de la música, de la forma, de todo esto. Y hay hermanos en el Evangelio de Jesucristo que dicen que siguen al Señor, pero lo único que están demostrando es que están siguiendo a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque no confrontan a esas personas. Se sientan en medio de los acusadores. ¿Te sientes identificado con esto, hermano? ¿Te ha pasado eso, que te estás sentando en medio de los acusadores y compartes con ellos y niegas a Jesús, niegas a su iglesia, niegas al pastor que Dios ha levantado, te vas en contra de todo lo que la iglesia dice, cree y manifiesta? Y hay muchas personas que ponen muchas cosas de su vida, no ponen nada en la iglesia. ¿No te ha pasado? ¿No te has dado cuenta? Bueno, aquí Pedro está llorando amargamente, y esa es la respuesta del ataque de Satanás. Esa respuesta después de haber caído el creyente, debe volver. Pero ¿sabes qué? Cuando vuelves de haber caído de un ataque, de una tentación, ¿no es cierto?, hay cosas que vencer. Y yo he encontrado como pastor que muchas personas, cuando caen en pecado, cuando se enfrían, cuando están en adversidad o cuando caen ante la tentación, tienen que vencer varias cosas para poder restaurar su relación con el Señor. ¿Y saben cuál es? La vergüenza. Dios te puede perdonar, hermano. No hay cosa que Dios no perdone en tu vida. No hay pecado. No hay cosa que Dios no te perdone. Sea que tú hayas cometido un pecado blanco, como se dice, no porque haya, pero se dice así, o un pecado muy grande. Dios te perdona. Dios te ama tanto que envió a su Hijo para perdonarte. A la muerte envió a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú tengas perdón de los pecados. Así que, pero hay algo que tú tienes que vencer. ¿Sabes qué es? La vergüenza. La vergüenza de saber que ese pecado la gente te va a mirar de una forma. Y tienes que vencerlo. Hay mucha gente que no va a la iglesia porque tiene vergüenza de su pecado. Ya Dios te perdonó, ya Dios te salvó, ya Dios limpió tu corazón. Pero ahora tienes que vencer lo que te impide ir a la casa del Señor, la vergüenza. La vergüenza del pecado, de haber caído, es algo que tienes que vencer. No, pastor, voy a ir cuando ya esté más limpio. No, tienes que ir precisamente cuando estás sucio. Para eso es la iglesia del Señor. Vienes ante la iglesia, la prédica del Señor, en el sermón, la palabra de Dios, los hermanos, el tiempo de coinonía, de amistad, ahí que puede que haya una persona que diga: quiero orar por ti, te habla a través de las circunstancias, no solamente en la iglesia, pero en las actividades, en el discipulado, en la oración, con los jóvenes, con los niños, etc. El orgullo tienes que vencer cuando caes. El qué dirán y también nuestro ego. Son enemigos de la carne, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué tienes que vencer esto? Bueno, porque quieres tener paz. Créeme que la vergüenza va a pasar un tiempo, pero vas a tener paz en tu corazón. La gente a lo mejor va a hablar de ciertas cosas, pero tú tienes que demostrar que tu corazón está con el Señor, que estás arrepentido de haber caído, pero que te estás levantando en el nombre de Jesús. Y en este momento Pedro llora amargamente y hay una clara seña de arrepentimiento de parte de él. Se arrepiente. Y después Jesús, cuando viene en su gloria, viene el Señor, ¿no es cierto? Se presenta con los discípulos y le dice: Pedro, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. 3 veces. Así como Pedro le negó 3 veces, Jesús, la intención de él fue restaurarlo. Paz en nuestro corazón. Y Pedro después fue uno de los que pronunciaba esos discursos, como encontramos en el libro de Hechos, hizo las cartas, ¿no es cierto?, para la iglesia, y hay una reconciliación. Hay que vencer estas cosas, el orgullo, la vergüenza, el que dirán, nuestro ego, para obtener paz, una reconciliación con el Señor, comunión con los santos de la iglesia y volver a la adoración al Señor. La adoración, cuando es interrumpida por el pecado, tienes que retomarla de nuevo cuando Dios te perdona y cuando vences estas cosas. Vas a tener paz para alabar al Señor. Entonces, y la tercera cosa, en respuesta al ataque de Satanás, es algo interesante que el Señor Jesús le dice a Pedro. Una persona que cae pero se levanta, dice el Señor aquí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dice el Señor en el versículo 32 que una vez, Pedro, una vez después que has fallado, pero vas a levantarte, tienes que confirmar a tus hermanos. Entonces, el punto 2, que es la respuesta al ataque de Satanás, es no solamente fortalecer nuestra fe, no solamente volver como lo hizo Pedro, sino también fortalecer a nuestros hermanos. Debemos de utilizar lo que hemos aprendido en la caída. Debemos utilizar los versículos que Dios nos ha dado, la respuesta de Dios ante una situación adversa. ¿Para qué? Para fortalecer a la iglesia del Señor Jesús. Por eso es tan importante que, hermano, cuando usted tenga una bendición en su vida, cuando usted haya pasado una adversidad, ir y compartirlo con los hermanos. Porque de esa forma nosotros nos fortalecemos. Nos fortalecemos para que otros no caigan en lo mismo. Yo recuerdo un matrimonio que vino a la iglesia de Estados Unidos, que le dimos la oportunidad que nos expresen, ¿no es cierto?, acerca del matrimonio, que nos fortalezcan. Y le invitamos a esta pareja hace un par de años para que vinieran de Chicago, ¿no es cierto?, y nos pudieran dar una palabra, y fue de bendición para la iglesia y fortaleció nuestra fe. A lo mejor eso hizo que tú no caigas o que te mantengas firmes ante las adversidades. Número 3, también tenemos que ante los ataques de Satanás, prevenir. Prevenir contra el ataque de Satanás. Y ahí viene una diferencia. Una diferencia en el tercer punto de la prevención, ¿no es cierto?, contra los ataques de Satanás, es saber la diferencia entre una entrega carnal y espiritual. Y ahí sí volvemos a tomar a Pedro cuando el Señor Jesús le habla y Pedro le dice, dispuesto estoy, Señor, a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no había entendido algo importante. Jesucristo tenía el control. El control de la situación, el control espiritual. Él era el Hijo de Dios y Jesucristo ya les había anunciado lo que iba a pasar. Ya les había dicho anteriormente, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Padezca estas cosas, que fuera crucificado. Pero no se preocupen, va a resucitar de nuevo el Señor. Pedro estaba más preocupado y hay una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Pedro estaba más preocupado de en ese momento Jesucristo, ¿no es cierto?, de las cosas que estaban pasando en lo terrenal. Ya se nos va a ir el Señor, ¿qué va a pasar? Ya se va mi esperanza de a lo mejor como pasajes antes, ¿quién iba a ser el mayor de todos? ¿Quién iba a gobernar? ¿No es cierto? Estaba más interesado en las cosas terrenales que lo que pasaba en el reino celestial. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, entre que Jesús le anuncia a Pedro que lo iba a negar y entre la negación que pasó hay una historia interesante. Y no me quiero alargar mucho, pero sí le quiero leer rápidamente. Dice Jesús ahora en Getsemaní. Viene inmediatamente, ¿no es cierto?, antes del arresto de Jesús. Están los discípulos ahí juntos con ellos. Jesús les está diciendo ciertas cosas, los está fortaleciendo. Le dice a Pedro que lo va a negar. Y Pedro saca los ojos puestos no en lo celestial, en la palabra de Dios, sino que está poniendo los ojos en lo terrenal. No, que nada te pase. No te vamos a proteger. Ahora escucha.
Dice el versículo 39 de Lucas 22, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, Jesús, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces la prevención que nos da el Señor le estaba dando a los discípulos, les estaba diciendo, ¿saben qué? Ante los ataques de Satanás, no solamente que yo soy tu intercesor, no solamente que soy tu abogado, no solamente que yo estoy ahí para darte palabra, no solamente que estoy ahí para fortalecerte en la fe, estoy orando para que tu fe no falte, sino que también ustedes tienen que hacer una parte importante, es la oración. La oración es lo que nos mantiene a nosotros escudados ante los ataques del maligno, de Satanás, ante las calamidades. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia es que Pedro estaba más concentrado en las cosas terrenales que en las espirituales. Tanto así que dice la palabra de Dios después, cuando Jesús ora en Getsemaní, dice el versículo 41, y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró. Ahí está mostrando Jesús, que es nuestro intercesor, Él ora por nosotros, Él se comunica con el Padre, pero el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué creen que pasó? Dice el versículo 45 que Jesús los halló durmiendo a causa de la tristeza. En otras versiones dice, a causa de mucho sueño. Estaban más involucrados en las cosas terrenales. Jesucristo estaba puesto los ojos en la voluntad del Padre, en lo que el Señor le había dicho. Estaba más interesado que, inclusive aquí dice, que se haga la voluntad, que si fuera posible que se pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Estaba más preocupado en las cosas celestiales, en las cosas del reino, que en lo terrenal. Pedro, al contrario, se quedó dormido. Los discípulos se quedaron dormidos, de cansancio, de tristeza, de esperar, ay, este servicio no se termina. Ya el pastor está predicando 1 hora. Ay, estás más preocupado en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. En vez de disfrutar del momento de la palabra de Dios, de la oración, hay personas que están viendo, que no han visto ni siquiera un video del pastor y van a la iglesia de La Roca. ¿Por qué es eso? Porque te estás durmiendo, estás siendo indiferente ante las cosas espirituales. La iglesia te está dando palabra para que tú crezcas y tú la desprecias. Te quedas dormido. Estás triste por las cosas que están pasando, pero no te acercas al Señor. Esas cosas te tienen que hacer acercar más a Dios. Y Pedro estaba no centrado en el reino celestial, estaba centrado en lo terrenal. Entonces hay esa diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Y Pedro, y esa prevención tú tienes que tener. No solamente prevenir con la palabra del Señor, con la oración, pero también estar centrado en el reino del Señor. Y hay una diferencia entre ver la cruz y estar ciego a la cruz. Hay una entrega carnal o que ignoras o rechazas la cruz del Calvario, y hay personas que se deleitan, que siguen y prosiguen a la cruz del Calvario. Hay una diferencia entre conocer e ignorar, ¿no es cierto?, también la debilidad de la carne. Pedro se escudó en una prepotencia que él tenía, quizás por su tamaño, quizás porque era pescador y quería hacerlo todo con su carne. Y cuando el problema radica en que todo queremos hacerlo con nuestra carnalidad. Si es verdad que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, es nuestra responsabilidad, pero Dios está contigo, mi hermano. No confíes en tu carne. En la Biblia hay muchas personas que confiaron en personas inexpertas, ¿no es cierto? Le pasaron a reyes. Recordemos que varios reyes confiaron en personas inexpertas y le dieron malos advice o malos consejos. Y perdieron mucho por la inexperiencia, porque no fueron personas sabias. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú tienes temor a Jehová, vas a hacer caso de las cosas del Señor y vas a ir donde personas que sean fieles
al Señor. Pero cuando empiezas a confiar en tu carne y en tus deseos y en que tú lo puedes hacer y nadie más, vas a tener un problema. Y por último, bajo el punto 3, que es de prevenciones ante los ataques de Satanás, no tenemos que olvidar la provisión de Dios. Hermano, esto es muy importante. Pedro, cuando lloró amargamente, se acordó de lo que el Señor había hecho, de cómo él había gastado 3 años. Pedro había visto los milagros de Jesús. Jesús le estaba enseñando, ¿no es cierto?, a ellos de una forma diferente que a cualquier persona. Yo recuerdo una vez, cuando recién estábamos comenzando la iglesia de La Roca, que vino un chico, un colombiano a la iglesia. Y un chico que había tenido problemas, en su vida, en su ministerio, en otros. Y yo recuerdo que gasté mucho tiempo en él. Lo invitamos a mi casa, pasé tiempo, lo llamaba. Y lo más triste es saber que una persona que tú inviertes tiempo, ¿no es cierto?, no responde. O peor, este chico terminó yéndose sin un motivo de la iglesia. Y hasta el día de hoy no sé por qué. Lo que sí te puedo decir es que duele. Cuando inviertes tiempo en una persona, cuando inviertes tiempo en algo, ¿no es cierto?, y no responde. Pero yo te quiero decir algo. Que lo que tú hagas en tu carne o que lo que tú te pareces que es, no es lo que realmente Dios tiene o hace. Porque hay muchas personas a quienes le hemos predicado y recién ahora en estos tiempos la palabra de Dios está dando frutos. Así que ¿cuál es la enseñanza de todo esto, hermano? Jesucristo no es que falló en su ministerio, sino que bajo el propósito y la voluntad de Dios, Pedro, de una forma amarga, nos enseña que la provisión de Dios siempre ha estado ahí. Y podemos recordar esa provisión. Jesucristo con su mirada proveyó perdón para Pedro. Pedro en su corazón lloró amargamente, pero la mirada del Señor lo levantó de nuevo, le dio esperanza, lo animó. El Espíritu Santo del Señor te recuerda que en los momentos más difíciles Dios ha estado con nosotros. En 1 de Pedro 3:18, el Señor, dice la Biblia, que dice Pedro, padeció para llevarnos a Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 3, algo que Pedro entendía muy bien. 1 de Pedro capítulo 3, y dice la palabra de Dios así, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por él, por los injustos y nosotros también, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Pedro más que nadie sabía que la provisión de Dios en su vida era acercarlo más al propósito de Dios. Él sabía y lo pasó de una experiencia muy amarga. Así que hermano, hermana, en esta Semana Santa, la vida santa que debes de tener es una entrega espiritual al Señor. Una entrega en la cual tus ojos miren hacia el reino de Dios y no hacia el reino de tus deseos. Y saber que nosotros en estos tiempos estamos siendo atacados continuamente por el enemigo, pero tenemos a un Dios que es superior, ¿no es cierto? Tenemos la advertencia de Jesús, tenemos la respuesta ante los ataques de Satanás y tenemos las prevenciones que nos dice el Señor que hay que tener. Hermano, cualquiera que haya sido tu pecado, podemos siempre ir y leer esta historia de Pedro, donde él ve el rostro del Señor Jesús. Un rostro de perdón, un rostro de gracia. Y no importa lo que hayas pasado, lo que hayas hecho. Dice la palabra de Dios, y para terminar, que Dios te perdona. No importa cuán malo seas, no importa lo que la gente diga que tú has hecho, o lo que el gobierno o las personas te digan que tú has hecho. Cuando vienes y lloras y te rindes ante el Señor y crees en ese Dios con todo tu corazón y amas a ese Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve,
serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios te demuestra una vez más que es perdón, que en la cruz del Calvario fue la máxima expresión de amor de Dios para la humanidad. Dice que amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Lastimosamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron, dice la palabra, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Señor Jesús, en esta ya mañana y tarde, Señor, este día, a pesar de la lluvia, Señor, a pesar de las cosas, tú, Señor, sabes sacar sol, Señor. Sabes sacar un clima agradable. Y sabes utilizar, Señor, la lluvia para algo beneficioso. Así también, Dios, a través de esta meditación acerca de la negación de Pedro, podemos entender que tú sacas siempre, Señor, como dice Romanos, Padre, cosas buenas, a pesar de las calamidades que tenemos. Que, Señor, a los que te aman, todas las cosas le vienen a bien, Señor. Así como aparentemente Pedro quedó descalificado, Señor, después de mostrarle tú tu amor y tu cuidado y tu palabra. Señor, así mismo Pedro fue restituido, Señor. Pedro fue restaurado en su vida. Y, Señor, esa mirada profunda que tú diste cuando lloraba amargamente nos recuerda, Señor, tu palabra tan hermosa, que, Señor, cuando viene a nuestra mente estamos caídos, estamos abatidos, estamos con las adversidades, estamos tribulados, pero, Señor, no estamos derrotados, no estamos destruidos, Señor, y aunque estamos caídos, Señor, con tu mirada nos vas a levantar. Señor, gracias porque no nos desamparas, porque a pesar de que el justo cae, Señor, muchas veces tú, Señor, vas a estar ahí sustentándolo. Padre, y queremos darte gracias por ese sacrificio en la cruz, porque si la cruz no hubiera podido haber redención, y si la redención no hubiera podido haber, Señor, este lavamiento de pecado. Y Padre, gracias porque a pesar de lo malo que es el hombre, Señor, tú has tenido misericordia, Padre, y que te hemos conocido de una forma que el mundo no te ha conocido, a través de la predicación del Evangelio. Gracias, y si hay alguna persona, Señor, que está escuchando este mensaje, yo quisiera orar por esa persona, para que si ha caído, Señor, y es un hijo de Dios y ha caído, y tiene vergüenza y tiene deseos de ya no volver más, Señor. Yo quiero dar esta palabra tuya, Señor, esta historia de la negación de Pedro, que no se puede caer tan bajo, ni a una persona que haya caído tan bajo, Señor. ¿Y con quién? Contigo, el Salvador del mundo. Aún así, tú le has perdonado. Hermano, hermana, tú tienes perdón en este día. Y si eres una persona que primera vez nunca has escuchado la iglesia y has venido y a escuchar este mensaje, te quiero decir que hay una buena noticia. Dios te ama y Dios murió en la cruz para que en este momento tú tengas vida y tus pecados sean perdonados. Dice Isaías capítulo 1, 18, que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, van a venir a ser más blancos, Señor, hermano, que la lana, que la blanca lana. Y te pido, hermano, que en este momento vengas al Señor, así como estás de sucio, así como estás de desanimado, así como estás atribulado, y le pidas al Señor para que salve tu vida y para que te restaure. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra y porque entramos a esta Semana Santa con esta vida santa que estamos aprendiendo a vivir. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice, amén. Y queremos darte gracias por dejarnos entrar. Somos esta iglesia que está ahí contigo, que gracias a Dios nos dejas entrar a tu hogar y que podemos compartir esta palabra.
próximamente estaremos en el edificio. Gracias a Dios podemos estar juntos una vez más y poder transmitir de ahí para el mundo entero. Soy el pastor Peter de la iglesia La Roca. Junto con mi esposa Gabriela y mi familia y mis hijas, te damos gracias por haberte conectado. Esperamos que sea de bendición y deseamos que tengas una bendecida semana. Dios te bendiga. Thank you.